Hola, mi nombre es Michael López, tengo 22 años e intenté emigrar a los Estados Unidos hace 5 meses y esta es mi historia. Una persona que esté pensando en cruzar, en irse ya sea, no sé, por aeropuerto, por el Darién, lo que sea, tiene que cerciorarse bien porque son muchas complicaciones. Son cosas que uno no se imagina y son cosas que uno cree que le va a ir así de bien como obviamente uno siempre lo va a pensar. Ellos de inmediato sospechan que uno va a cruzar la frontera a buscar oportunidades, bueno, muchos motivos, ¿cierto? Entonces, la primera complicación fue en México, que nos cogió la migración y nos revisó todo, absolutamente todo. De inmediato sospecharon de que nosotros teníamos como el objetivo de pasar a la frontera de Estados Unidos. Nos quitaron dinero porque eso era lo que ellos sospechaban y sí o sí supieron, no sé cómo, que íbamos a pasar. Entonces nos quitaron como $1,800 para poder dejarnos ingresar a México como tal, para pues, ya nosotros coger rumbo hacia la frontera de Estados Unidos. Me dejaron un mes en el que nos trataban súper mal. La comida era denigrante, la comida era pues algo que era muy complicado pues como de consumir. Todo el lugar era muy complicado, todo lo que era la atención de los guardas es porque nos trataban súper mal. Podíamos estar durmiendo a las 2, 3 de la mañana y nos levantaban con golpes en la puerta y nos levantaban a las malas y decían se tienen que ir a bañar porque eso era otra cosa, nos bañaban por ahí cada 5, cada 6 días, unos 5 o 6 días sin bañarse, sin cepillarse, sin echarse desodorante, sin absolutamente nada, o sea, es que el trato es inhumano como lo dije anteriormente. Para dormir nos acumulaban personas, 40, 35 personas en una sala pequeña. Uno dormía encima del otro, nos daban unas colchonetas para dormir y eso no tenía la suficiente espuma, uno parecía durmiendo en el piso. Era demasiado frío porque eran unos tubos pero gigantes y todo echaba mucho aire y eran fríos impresionantes. Pasábamos 24 horas del día encerrados en una sala, la única forma en que salíamos era para recibir la comida y eso que era ahí en ese mismo lugar. Uno valoraba una caminadita de aquí a la esquina realmente porque uno todo el día lo dejaban encerrado. Uno lo dejaban encerrado y uno no tenía, pues realmente eso no era vida. Entonces no me dejaron ingresar a Estados Unidos porque mi caso no era apto para tener asilo en Estados Unidos. Las personas que tenían pues como ese privilegio de ingresar o de que le dieran asilo eran personas que tenían problemas con el gobierno en su país origen o personas que eran de la comunidad LGTBI, porque de hecho cuando nosotros ingresamos a los albergues a nosotros nos catalogaban siempre y nos decían, a ver, quiénes son personas que tienen hijos, quiénes son las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, qué personas tuvieron problemas en su país origen, entonces desde el principio nos catalogaban siempre. Pero nosotros no sabíamos con qué intención era que hacían eso. Las experiencias que yo conocí, los testimonios de otras personas, fueron muy difíciles, muy difíciles. Me atrevo a decir que lo que yo viví no fue para nada difícil, porque es que estas personas vivían cosas que realmente uno no se imagina. Personas que me contaban que se iban por el Darién, veían bebés muertos en el bosque, que se veían personas desnutridas en ese bosque, personas, mejor dicho, en estados muy mal. Entonces, me atrevo a decir que yo no viví pues como tantas cosas malas al escuchar a estas personas que me decían que también se iban por el tren que pasaba hay un tren que pasa por varios países, que es un tren de carga, y personas que dormían
encima de los trenes o por debajo, que habían unos huequitos y les tocaba dormir, arriesgarse a eso porque el frío era impresionante. Las personas me contaban que las manos eran moradas del frío, personas que veían a otras personas cortadas a la mitad porque en medio del tren ahí, o sea, tanto tiempo se dormían y muchas personas se caían y que el tren las partía. Incluso me mostraron un video cuando salimos cuando nos dejaron en Bogotá, en El Dorado, que ya nos entregaron todas las pertenencias y eso, un video de una persona cortada a la mitad, que el mismo tren la partió. Entonces esas personas tuvieron que vivir muchísimas cosas malas. Personas que eran en las salas donde nos encerraban junto a otras 30, 35, 40 personas llorando, pero a gritos, que decían que estaban súper endeudados, que la mafia los había cogido y que les habían quitado 90, 100 millones de pesos, que a las familias les tocaba vender carros, propiedades, hacer lo que sea, endeudarse en el banco, hacer lo que sea para poder enviarle la plata a la mafia para que los pudieran liberar. También personas, ellos mismos me contaban que mientras los tenía la mafia encerrados, había mucha gente muerta por ahí, que habían brazos, piernas, o sea, uno no se alcanza a imaginar eso porque uno no lo vive, pero personas que sí lo vivieron, uno dice, Dios mío, uno no pasó por nada, en absolutamente uno no pasó por nada malo, porque estas personas sí tuvieron que vivir muchas cosas malas. Esa fue mi experiencia. Realmente el consejo que les daba ahorita, o que le quiero dar a las personas que están pensando en migrar a Estados Unidos, es que la piense dos veces y que primero se informe en los testimonios como yo, para poder tomar una decisión, porque realmente no es fácil, realmente no es fácil. Y no es vida uno estar sufriendo, poner sufrir a la familia, a las personas que uno tiene en su país de origen. Entonces, realmente es eso, ese es mi consejo, que se informen, que la piense dos veces y que no tome una decisión acelerada. Aquí uno allá se pone a pensar muchas cosas y una de ellas es que acá sí puede haber más oportunidades, incluso mejores que allá. Solo que la gente está cegada en que el sueño americano, en que allá van a conseguir miles de cosas, cuando en realidad no es así. Antes van por allá es a sufrir.